Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más doy gracias a Dios por estar con ustedes y voy a invitarles para que aprovechemos el tiempo y pidamos al Señor su bendición, diciéndole una vez más con todo nuestro corazón: Dios mío, te bendigo, te doy gracias, alabo tu nombre, Señor, y así te suplico una vez más, te suplico, Señor, que seas propicio. Unja, Señor santo, mis labios, y así también el oído de los que escucharen, para que tu palabra tenga de hacer el efecto que tú deseas. En el nombre de Jesucristo te ruego, Señor, y espero tu bendición. Gracias, Señor. En ese nombre, mis hermanos, en ese nombre maravilloso, que no es nomás una expresión, no es nomás un decir, sino que es el nombre que ha sido dado sobre todo nombre. Es el nombre de Dios para salvación, para adquirir poder los hijos de Dios. Y precisamente, hablando de eso, continúo con lo que he enfatizado en estos días anteriores, porque sé que se necesita, en medio de los días que estamos viviendo, en medio de la operación infernal que nos rodea, porque no puede negar nadie el hecho tremendo de que estamos viviendo en el tiempo en el que se ha cumplido, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, ay de los moradores de la tierra, dice, porque el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No podemos negar la realidad que nos rodea, tremenda, en todos los aspectos de la vida humana. Estamos mirando en la forma en que, como nunca, está operando la actividad infernal, en el desvío sexual, en la droga, en la codicia, en la avaricia de los hombres en diferentes posiciones. Cuánta cosa, cuánto, todo lo que pudiera señalar en el aspecto de la vida humana está ahorita en forma como nunca, precisamente por causa de otro cumplimiento, y esto es la multiplicación del género humano. Esto no puede evitarse, no puede negarse de que es lo que está teniendo de contribuir en forma como nunca había sido, para que se multiplique todo el mal que ha habido siempre, ciertamente, pero ahora, como nunca, están viendo nuestros ojos una operación infernal, dije, que nos rodea, afectando las vidas de los mismos cristianos, de los ministros, de los miembros de las iglesias del Señor, de las familias, y qué diré de alrededor de las gentes y todos aquellos aún que no sirven y aún los que no conocen al Señor. Pero en medio de esta convulsión, vuelvo a insistir, hay un texto, por eso es que enfaticé el hecho de que he pedido la bendición del Señor invocando el nombre de Jesucristo mi Señor. Y tengo esta escritura muy conocida en donde dice: mas a todos los que le recibieron, estoy leyendo el Evangelio según San Juan capítulo 1, el verso 12, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios,
a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Los hijos de Dios con potestad. ¿Para qué? No nomás para beneficio personal, porque ciertamente eso es lo primero, mis hermanos, el beneficio personal, el beneficio tremendo, maravilloso que recibe cada uno de los que tenemos ese privilegio de estar contado entre el número de los hijos de Dios. Enfatizaba antes algo que ahora repito, porque no somos hechos por Dios solamente, como están hechos aún creados los ángeles y aún el resto de la creación, sino que en los hijos hay un distintivo que no tiene paralelo ni tiene comparación, y ese distintivo es nada menos de que los hijos somos engendrados de Dios. Cada uno de los que me está escuchando, de entre los padres, los hombres que tienen o hemos tenido el privilegio de ser padres en el tiempo que haya sido en nuestra vida, unos viejos como yo y otros jóvenes que recientemente hayan entrado en esa experiencia. Hay algo maravilloso ahí de que hayamos tenido de Dios el privilegio de poder no hacer, no crear, sino engendrar por el proceso que está señalado por Dios para la reproducción del género humano. Hemos podido engendrar seres que ahora decimos: este es mi hijo, esta es mi hija, y tiene parecido a su padre, tiene parecido a su madre que lo concibió, en la cual fue engendrada por su padre. ¿Por qué? Porque, repito, no fue hecho. Hay cosas que el hombre puede hacer, pero no puede hacer un hijo. Un hombre puede crear también hijos, pero una cosa es crearlos, otra cosa es engendrarlos. Y entonces creo que no necesito entrar en mucha explicación para que mis hermanos que me están escuchando consideren qué tan tremendo entonces es la declaración a la que estoy enfatizando, porque Dios es el que en el caso señala que Él es el que nos ha engendrado. Por cierto que viene a mi mente la expresión del Señor en una escritura que encontramos en la última parte del libro del profeta Isaías, en donde Dios dice lo siguiente. Fijémonos, en el capítulo 66 de Isaías dice Dios: yo que hago dar a luz, ¿no daré a luz? Dice el Señor. Yo que hago engendrar, ¿seré detenido? Dice el Dios tuyo. Ahora, me preguntaba alguien con quien comentaba sobre esto, me decía: ¿cómo es posible eso? Y le pregunté: ¿qué no das razón tú que has nacido otra vez? ¿No es la expresión común en estos tiempos de oír que dan razón multitudes de cristianos? Se ha hecho popular la expresión nacidos otra vez, born again Christians, cristianos nacidos otra vez, basados en las palabras del Señor que dijo: es necesario nacer otra vez. Nacer otra vez. Por cierto que esa expresión implica algo que continuaré hablando de ello, porque hay algo tremendamente profundo que no se ve al leerlo por encima, al hablar de nacer otra vez. Pero en este caso ahorita estoy señalando o enfocando mis palabras en la expresión de haber sido engendrados. Allí habla, y conforme la declaración de lo que he leído, engendrados no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, porque es en el sentido espiritual, es la operación en la que Dios, leí, lo acaban de oír, Dios dice: yo que hago dar a luz, no daré a luz, yo que hago engendrar, seré detenido. Ahora, si Dios lo hizo de poner aquí ese proceso, dije,
en la reproducción del género humano, en la unión del macho y la hembra, como dice el Señor en el capítulo 19 de San Mateo, macho y hembra los crió, en donde en la unión de ambos sexos produce, como venimos todos, de un hombre y de una mujer. Pero en el caso de Dios es algo en el sentido, es en el realmo del espíritu, es no físico, no es lo físico, y en el caso no es necesario ni tiene caso el querer pensar el que se trata de que Dios tiene que tener esposa. Ciertamente que habla de la iglesia como la esposa de Dios, pero todos entendemos que ese simbolismo, que no es absolutamente en lo mínimo, no es literal, es simbólico, pero porque en el caso esta es palabra del engendrar, Dios es el que lo hace, porque ¿en qué consiste el engendrar? El hacer parte, el que salga un ser con la naturaleza del que lo engendró, que ese ser sea parte del que lo engendró. Por eso dije, el Padre se goza en decir, este es mi Hijo, se parece a mí. ¿Por qué? Porque trae su genética, trae su humanidad, trae su género, es parte de Él mismo. No lo hizo, lo engendró. Y en el caso de Dios, Él ha engendrado a sus hijos. Los ha engendrado. Más que hacerlos, más que crearlos, nos ha engendrado. Y repito, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, mas de Dios. San Pedro nos señala y nos dice que somos hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados. Ahora también mencionaba anteriormente la expresión del Señor, precisamente también en el libro del Evangelio, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, en donde el Señor mismo declara algo tremendo y dice a los hijos, a los miembros de su pueblo, y dice, respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Quién dijo? Dios dice. ¿A quiénes? A sus hijos, a su pueblo. Dioses sois. Y si dijo dioses a aquellos a los cuales, ¿qué? Fue hecha palabra de Dios. Porque el creer en la palabra no es nomás asunto intelectual, mi hermano. El creer en la palabra es una operación maravillosamente misteriosa, porque la palabra del Señor está escrito que es espíritu y es vida. Y no solamente es un convencimiento, no solamente es una operación de razonamiento, es más que eso, porque es la operación, dije, maravillosamente misteriosa del Espíritu de Dios, que es la misma palabra, teniendo de engendrar, de hacer parte de la naturaleza divina, hacerla parte del Hijo, o sea, del hombre interior del que habla en la Escritura una y otra vez, inclusive en las mujeres, porque San Pedro, cuando aconseja a las mujeres de su vestido, que debe de ser con modestia y vergüenza, habla que se preocupen no por ponerle lujos al de afuera, o sea, su físico, sino dice el hombre interior. Ahí mismo señala una vez más esa expresión que usan él y sus compañeros los apóstoles, el hombre interior que está en el varón y en la hembra, porque el interior, el Hijo de Dios, no tiene sexo, porque está tratándose de su vida espiritual, y en esa vida espiritual es precisamente en la que está ese engendro de Dios,
participante de la naturaleza divina. Hermano mío, yo he insistido y lo he estado hablando y escribiéndolo en estos días, porque me ha llamado la atención, como lo dije antes, de que cuántos de mis hermanos no realizan en verdad. Qué tan maravilloso, tremendamente maravilloso es el privilegio supremo de ser hijos de Dios. No nomás para estar perdiendo el tiempo en estar jugando a las iglesitas y que yo ya soy hermano y que yo ya recibí la doctrina, y aún expresiones que son elementales, que corresponden al parvulitos, al primer año de arrepentirse, de creer, de ser bautizado, porque todo eso es necesario para empezar. El bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, la manifestación de las lenguas para evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, esas cosas que son el principio de la doctrina de Cristo, nos dice San Pablo en el capítulo 6 a los Hebreos. Pero hay que seguir adelante a la perfección, o sea, a la madurez, entendiendo en los misterios tremendos de Dios, fijándonos y considerando lo que vale, lo que es, que implica el hecho tremendo de ser hijos de Dios. Y ahora a esos hijos de Dios, que por cierto, antes de que el tiempo se me acabe, enfatizo esto, que son muchos los hijos de Dios que van a perder su privilegio por no tener de considerar en forma seria y profunda y madura el lugar que tienen, y al no considerarlo no lo aprecia, y al no apreciarlo lo tiene en poco, y al tenerlo en poco cae una sentencia que está escrita y dicha: ay de nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande. Recuerda, hermano, recuerda. Por eso estoy enfatizando esto, no es una platiquita pasajera. Si tú reclamas, mi hermano, mi hermana, ser hijo de Dios, recuerda que es importante considerar a fondo cuál es tu parte, cuál es tu genética. Y entonces, de acuerdo con la expresión que leí, la escritura que menciono al principio, a estos que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad a los que creen en su nombre, porque ahí está el poder, en ese nombre. El dueño de ese nombre es el Todopoderoso, porque lo dijo allí cuando se presentó con los discípulos en Mateo 28:18, antes de darle el mandamiento del bautismo, le dijo, llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta? Toda. Para los que están creyendo que hay dos o que hay tres, encuentran aquí con que Jesucristo el Señor tiene toda la potestad, y si hay alguien más, se quedó sin nada. Ahora alguien dirá, ¿quién se la dio? Es fácil, porque está hablando el cuerpo de la gloria, el cuerpo visible de Dios. No es la segunda persona, es la única persona visible del Dios eterno, infinito, invisible, que es el que ha puesto en su cuerpo, en el cual habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, ha puesto toda la potestad, porque por Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces Él, el que se presentó allí, es el que también les dijo: por tanto, id y doctrinad a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, señalando que el nombre, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, son aspectos de la divinidad. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo es Jesús el Señor. Y por tanto, ese nombre, que es el nombre que es sobre todo nombre, es dado a los hijos de Dios para que en Él tengamos poder para pelear precisamente contra todos estos ejércitos infernales en medio de los cuales estamos viviendo en este tiempo, mis hermanos, que es tiempo único, porque no había habido nunca en toda la edad de la humanidad un tiempo como el que nosotros ahora estamos viviendo. Tiempo terrible en el que los hijos de Dios tenemos que
usar la facultad y el poder que Dios nos ha dado, no nomás para defendernos solos, no nomás para nosotros, para nuestro propio beneficio, como dije al principio, sino también para servir, para defender a los nuestros, a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros que flaqueen, al mundo miserable que nos rodea cerca y lejos, porque tenemos potestad. Ay de nosotros si no la usamos, ay de nosotros si tenemos en poco este privilegio y por estar viviendo una vida mediocre dejamos de considerar lo que tenemos y de vivir lo que hemos recibido del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, los hijos de Dios, y usemos el poder que está en ese nombre.